los 40 días que intentaron romper a Jesús y cambiaron la historia para siempre. Hay momentos en la historia que parecen silenciosos por fuera, pero que por dentro están cargados de una tensión tan inmensa que literalmente definen el destino de todo lo que viene después. Y uno de esos momentos ocurrió lejos de las multitudes, lejos de los milagros, lejos de los aplausos y lejos de cualquier escenario visible, porque antes de predicar a las masas, antes de sanar enfermos, antes de levantar muertos y antes de cargar la cruz, Jesús fue llevado al desierto, y eso ya debería sacudirnos desde el principio, porque uno pensaría que después de ser afirmado desde el cielo, después de escuchar la voz del Padre declarar que Él era su Hijo amado, lo siguiente sería una entrada triunfal, una demostración inmediata de poder, una explosión gloriosa de ministerio, pero no, lo siguiente fue hambre, soledad, desgaste, silencio, calor, piedra, polvo y tentación. Y ahí comienza una de las escenas más intensas de toda la Biblia, porque no estamos viendo solo a un hombre cansado resistiendo pensamientos oscuros, estamos viendo un enfrentamiento directo entre Jesús y Satanás, una batalla sin espadas, sin ejércitos y sin espectadores, pero con un peso eterno sobre cada palabra. Quédate hasta el final porque esta no es solo la historia de una prueba espiritual. Esta es la historia del momento en que Jesús enfrentó cara a cara todo lo que podía desviarlo de su misión, y venció no con espectáculos sino con una firmeza tan profunda que todavía hoy revela cómo se gana una guerra que casi siempre comienza dentro del alma. Para entender la fuerza real de este episodio hay que mirar lo que ocurrió justo antes. Porque Jesús no llegó al desierto en cualquier momento. Llegó inmediatamente después de su bautismo, y eso es decisivo. Allí en las aguas del Jordán, mientras Juan el Bautista lo bautizaba, los cielos se abrieron, el Espíritu Santo descendió sobre él como paloma y una voz desde lo alto declaró que Jesús era el Hijo amado en quien el Padre tenía complacencia. Es una escena gloriosa, poderosa, llena de identidad, una escena que cualquier persona imaginaría como el comienzo de una etapa luminosa, pero inmediatamente después de esa confirmación pública vino el desierto. Y aquí hay una verdad que atrapa la atención desde el primer segundo, porque muchas veces creemos que después de una experiencia espiritual fuerte solo vienen puertas abiertas, respuestas rápidas y expansión visible. Pero en la historia de Jesús ocurre algo distinto. Después de la afirmación vino la prueba. Después de la voz vino el silencio. Después del Jordán vino la arena. Eso significa que el desierto no siempre es señal de abandono. A veces es parte del proceso divino. A veces no es castigo sino preparación. No es rechazo sino entrenamiento. No es distancia de Dios sino el lugar donde se pone a prueba lo que realmente hay en ti cuando desaparecen las emociones intensas, los aplausos y todo lo que normalmente te sostiene. Jesús no entró al desierto porque había fallado. Entró al desierto porque iba a comenzar algo demasiado grande como para no ser probado primero. Y uno de los detalles más sorprendentes del relato es este. Jesús no fue al desierto por accidente. No se perdió, no terminó allí por una mala decisión, no cayó en ese lugar por debilidad humana, fue llevado por el Espíritu. Eso cambia por completo la forma en la que se entiende la escena, porque el desierto no era un error del camino, era el camino. Y eso produce una tensión tremenda, porque el mismo Espíritu que descendió sobre él en el bautismo, ahora lo conduce al lugar donde será tentado. El escenario es árido, brutal, vacío, sin distracciones y sin comodidades, un lugar donde el hambre crece, donde el cuerpo se debilita, donde la mente siente el peso de la soledad y donde cualquier ser humano empezaría a experimentar el límite de su resistencia. Jesús ayuna 40 días y 40 noches. No se trata de una incomodidad pequeña, no es un mal momento pasajero, no es una espera corta, es una experiencia extrema, prolongada y desgastante. El número 40 además resuena como eco de muchas historias bíblicas. 40 días de diluvio, 40 años de Israel en el desierto, 40 días de Moisés en la presencia de Dios, como si todo ese trasfondo confluyera aquí en un momento único. Y entonces, cuando el hambre es real, cuando el cuerpo ya ha sido exprimido, cuando la fragilidad física está en su punto más alto, el tentador aparece. Eso también es importante, porque el enemigo suele atacar donde percibe vulnerabilidad, cuando el cansancio aumenta, cuando las fuerzas bajan, cuando el alma está sola y cuando parece que nadie está mirando. La primera tentación parece simple, casi lógica, casi razonable.
Satanás se acerca y le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. A primera vista suena como una sugerencia práctica, incluso inocente, porque Jesús tiene hambre, tiene el poder y nadie saldría herido si lo hiciera. Pero justamente ahí está la profundidad del ataque. Satanás no solo estaba hablando de pan, estaba tocando la identidad y la obediencia. La frase empieza con un veneno sutil: si eres hijo de Dios, como intentando sembrar una grieta justo en la declaración que Jesús había escuchado del Padre. Es como si dijera: demuéstralo, úsalo, pruébalo, conviértelo en algo visible ahora mismo. Y aquí la tentación no era solo comer, era usar el poder fuera del tiempo y de la voluntad del Padre, era colocar la necesidad física por encima de la obediencia espiritual, era actuar impulsado por el hambre y no por la dirección divina. Jesús responde con una frase que atraviesa los siglos: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Con eso Jesús revela algo inmenso: que hay hambres reales, pero no todas deben gobernarte. Que una necesidad verdadera no te autoriza a salirte del camino correcto. Que no todo lo que puedes hacer debes hacerlo. Y que la vida del hombre no se sostiene solo con alimento material, sino con una dependencia mucho más profunda de Dios. En otras palabras, Jesús no permite que el hambre defina su conducta. Y eso hace esta escena tan poderosa, porque la primera gran victoria ocurre cuando alguien se niega a resolver una necesidad legítima de manera incorrecta. Pero Satanás no se detiene. El relato lo lleva entonces a la parte más alta del templo en Jerusalén, un lugar simbólico, público, impresionante. Y allí vuelve a hablar con una estrategia todavía más peligrosa, porque ahora usa incluso las escrituras para tentar. Le dice que se lance abajo, citando palabras que hablan del cuidado de Dios y de cómo los ángeles lo sostendrían para que no tropezara. Esto ya no es una tentación dirigida al hambre, sino al orgullo espiritual, a la espectacularidad, al deseo de provocar una demostración imposible de ignorar. Es como si Satanás dijera: si realmente confías en Dios, entonces haz algo grandioso, algo que obligue al cielo a responder, algo que haga que todos vean quién eres. Y esta es una tentación devastadoramente actual, porque muchas personas no buscan obedecer a Dios sino exhibir algo que las haga sentir especiales, poderosas, válidas o admiradas. Quieren milagros sin proceso, impacto sin silencio, manifestación sin sumisión. Pero Jesús vuelve a responder con firmeza: no tentarás al Señor tu Dios. Con eso desmonta una mentira peligrosísima, la idea de que la fe verdadera consiste en poner a Dios a prueba para que demuestre su fidelidad a nuestro capricho. Jesús no necesita lanzarse desde lo alto para saber quién es. No necesita un acto dramático para confirmar lo que el Padre ya dijo. No necesita usar a Dios como instrumento de validación pública. Y aquí el guión se vuelve aún más intenso, porque Jesús enseña que la verdadera identidad no grita, no se lanza al vacío para impresionar, no necesita montar un espectáculo para ser real. La identidad segura descansa, obedece y no manipula a Dios para sentirse importante. Entonces llega la tercera tentación, y probablemente la más frontal de todas. Satanás lleva a Jesús a un monte muy alto, le muestra los reinos del mundo y su gloria, y le ofrece todo eso a cambio de un solo acto: que se postre y lo adore. Aquí la máscara cae por completo. Ya no hay una sugerencia disfrazada de necesidad, ni una prueba envuelta en lenguaje espiritual. Aquí aparece el corazón del ataque, una propuesta de poder sin cruz, una corona sin sufrimiento, un reino sin obediencia, una victoria sin sacrificio. Es el atajo, y pocas cosas tientan más al corazón humano que la posibilidad de obtener algo grande evitando el costo verdadero. Satanás estaba ofreciendo lo visible, lo inmediato, lo impresionante, pero al precio de traicionar la esencia misma de la misión de Jesús, porque Jesús no vino solo a reinar, vino a redimir. No vino solo a tomar autoridad, vino a vencer por medio de la obediencia perfecta. No vino a esquivar la cruz, vino precisamente a atravesarla. Por eso su respuesta es tajante: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esa respuesta no solo rechaza la tentación, también marca una frontera absoluta. Jesús no negocia adoración, no intercambia fidelidad por resultados rápidos, no se inclina ante el mal aunque el mal le prometa el mundo entero.
Y allí, en esa firmeza, queda expuesto uno de los mensajes más poderosos de toda la escena: que el éxito conseguido traicionando a Dios nunca será verdadera victoria. Aunque por un momento parezca brillante, lo más impresionante de todo este episodio es la forma en que Jesús vence. No usa relámpagos, no aplasta a Satanás con una demostración de poder descomunal, no abre el cielo para que la tentación desaparezca de inmediato. Vence con obediencia, con dominio, con claridad, con verdad y con la palabra de Dios. Y eso vuelve esta historia aún más cercana y más estremecedora, porque Jesús enfrenta la tentación como el Hijo obediente, afirmado en el Padre, guiado por el Espíritu y anclado en la Escritura. Cada respuesta sale de una convicción interna, no de una emoción momentánea. Él no discute para ver quién tiene el mejor argumento, no se entretiene conversando con la mentira, no intenta adornar la desobediencia con explicaciones elegantes, responde con la verdad y permanece firme. Eso revela que la batalla en el desierto no fue un simple intercambio de frases religiosas, fue una guerra sobre la identidad, el propósito y la forma en que el Mesías iba a cumplir su misión. Satanás quería desviarlo desde el comienzo, romper el camino antes de que llegara a la cruz, torcer la dirección antes de que el ministerio se manifestara plenamente. Pero Jesús resiste en el lugar donde Israel había caído. Resiste en el lugar donde el hombre tantas veces falla. Resiste donde el hambre, el ego y la ambición suelen ganar terreno. Y al resistir, no solo vence para sí, sino que muestra quién es realmente, el Hijo fiel que no se aparta ni un milímetro de la voluntad del Padre. Y cuando el enemigo termina su ataque, el relato dice que Satanás se apartó de él y que vinieron ángeles para servirle. Esa imagen final tiene una fuerza silenciosa enorme. Después del desgaste, después del ayuno, después de las ofertas venenosas, después de la presión llega el consuelo. No al principio, no antes de la batalla, sino después. Y eso también contiene una verdad que sostiene el alma, porque muchas veces la ayuda de Dios no evita que entres en la lucha, pero sí te sostiene en medio de ella y te fortalece después de haber permanecido firme. El desierto de Jesús no fue inútil, no fue una pérdida de tiempo, no fue una pausa sin sentido antes de hacer cosas más visibles. Fue el terreno donde quedó claro que nada iba a moverlo del propósito eterno por el cual había venido. Fue el lugar donde el Hijo amado eligió obedecer cuando habría sido más fácil usar el poder para sí mismo, manipular la promesa o aceptar un atajo glorioso. Fue el lugar donde la soledad se convirtió en prueba y la prueba en victoria. Y eso le da al episodio una belleza que atrapa, porque la grandeza de Jesús no solo se ve cuando multiplica panes o calma tempestades, también se ve cuando tiene hambre y no cede, cuando está solo y no se quiebra, cuando es tentado y no negocia. Cada historia sigue golpeando hoy. La razón por la que esta historia sigue estremeciendo tanto no es solo porque muestra a Jesús venciendo a Satanás, sino porque revela el patrón de muchas tentaciones humanas. También nosotros somos tentados a convertir piedras en pan, a resolver a cualquier costo lo que nos duele, a salir del paso aunque sea fuera de la voluntad de Dios. También nosotros somos tentados a lanzarnos desde lo alto, a buscar validación, aplausos y pruebas espectaculares que nos hagan sentir importantes delante de otros. También nosotros somos tentados a inclinarnos por atajos, a ganar rápido, a recibir gloria sin formar carácter, a abrazar resultados sin obediencia. Y por eso el desierto de Jesús no es un relato lejano, es un espejo espiritual. Nos muestra que la tentación no siempre aparece como algo sucio y obvio. Muchas veces se presenta como algo práctico, atractivo, urgente o incluso aparentemente espiritual. Y también nos muestra cómo se vence, no con impulsos heroicos nacidos del orgullo, sino con una identidad clara, una comunión profunda con Dios y una mente llena de verdad. Jesús no improvisó en el desierto, lo que salió de su boca en el momento de presión ya estaba dentro de él. Y ahí hay una lección inmensa. Porque nadie se mantiene firme en la hora crítica si no ha cultivado profundidad antes. La historia de Jesús tentado en el desierto es mucho más que el relato de 3 pruebas antiguas. Es el retrato del rey que eligió obedecer cuando nadie lo estaba celebrando, del hijo que permaneció firme cuando el hambre apretaba, del Salvador que rechazó el pan fácil, el espectáculo vacío y el poder comprado al precio de la adoración equivocada. En el desierto no hubo multitudes gritando su nombre.
No hubo milagros públicos ni coronas visibles, pero allí se definió algo gigantesco, que Jesús no sería un Mesías manipulado por la necesidad, ni seducido por el orgullo, ni comprado por la ambición. Sería el Mesías fiel, el que no se aparta, el que vence en silencio antes de vencer en público, el que resiste en lo oculto antes de transformar lo visible. Y quizá esa sea la parte más impactante de toda la historia, que el mundo fue cambiado no solo por los milagros de Jesús, sino también por su capacidad de permanecer firme cuando el infierno intentó desviarlo en el lugar más solitario. Porque antes de cargar la cruz frente a todos, Jesús ganó una batalla decisiva en el desierto, y desde entonces quedó claro que no había tentación, oferta ni oscuridad capaz de arrancarlo del camino que había venido a cumplir.